Soy Adolfo Alvarado Belloso, iniciando un conversatorio virtual sobre temas procesales. En este espacio de la Academia Argentina de Derecho Procesal, realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas se egresó nuestro invitado de hoy. Hablo de Joseph Campos Torres, magíster en Derecho Procesal por la Universidad de Valencia, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima y en la San Martín de Porres, ambas de Lima, Perú, las dos importantísimas sedes universitarias. Hombre que ha tenido una activísima participación en la política constitucional a través de medios televisivos, de medios de prensa, en los cuales alguna vez fui invitado a participar. Buen disertante, buen conferencista nacional e internacional, y además buen amigo. Joseph es mi amigo. Tengo a bien que me invite a su casa, donde hace un culto de la amistad y de la comensalidad. Y hoy, en este tren de conversatorios intimistas, quiero reunirme con mi amigo Joseph para hablar un poco de algo que nos es caro a ambos, que es la magistratura constitucional en América Latina y particularmente en el Perú. Ya se sabe que mi posición personal está encontrada con la llamada justicia constitucional, por muchas razones, algunas de las cuales se van a ir desbrozando en este camino. Pero antes de ahora, he tenido un conversatorio muy importante con mi respetado amigo Juan Antonio García Amado, el más importante y connotado filósofo español de la actualidad, donde hemos llegado a la conclusión en una charla que llamamos proceso y argumentación y proceso y ponderación, que los tribunales constitucionales, tal cual estamos buscándolos en la actualidad, son a la postre el reflejo final del pensamiento nazi del mediados del siglo pasado. Ese descubrimiento que yo tuve ayer me ha dolido porque además somos tributarios todos en la actualidad de los tribunales constitucionales que hay en Chile, en Paraguay, en Perú, en Colombia, en Guatemala, y que afortunadamente no lo tenemos, y espero que no lo tengamos en la Argentina. Siguiendo en una línea de esta crítica, yo quiero que Joseph nos explique un poco la historia de todo esto. ¿Qué es un tribunal constitucional? ¿A partir de cuándo y para qué se formó? ¿Cómo se forma? Su naturaleza política, su naturaleza jurídica, etc. Y nada mejor para eso que comenzar esta charla. Mi querido Joseph, con un fuerte abrazo y todo afecto, bienvenido al conversatorio. Y ya te dejo, pues, ya te tiré las líneas para que empecemos a charlar, ¿no? Te empiezo a decir qué es un tribunal constitucional para que comencemos. Bueno, primero comenzar con la gratitud del caso. Creo que en realidad que hayas dicho que soy tu amigo me llena de no solamente una emoción particular, sino de un orgullo. De tal manera que Esto es una cosa de doble mano, querido, ¿no? Es comienzo una con cosa estas de doble palabras mano, ¿no? de reconocimiento, además de haberme abierto una lectura interesante del proceso que hasta hoy defiendo, más allá de que yo me cultivo normalmente en el ámbito del derecho constitucional, pero precisamente haberme encontrado con un discurso del proceso garantista me hizo convencer que hay un modelo procesal que es el que hace match, que calza con el modelo del Estado constitucional. Para lo cual creo que la primera pregunta tiene una respuesta que pretende ser un modelo, un tribunal que quiso solucionar un problema que existió históricamente, de que mientras existía una norma reclamada como suprema, existía por un mundo legal por debajo que no entraba en consonancia con lo que decía
la Constitución. Por un lado se decía que éramos libres e iguales, y por otro lado, en la realidad todavía coexistían la esclavitud, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de cómo yo hago vinculante a esta Constitución nos llevó efectivamente a uno de los grandes debates, el más conocido, justo lo hablábamos anteriormente, es el debate de Kelsen con Schmitt, ¿no? Y probablemente por ahí vea la línea vectora de la conversación de Juan Antonio, ¿no? A quien yo también conozco y respeto muchísimo. Pero en buena cuenta lo que Kelsen y Schmitt discutieron es cómo pongo a alguien que haga de guardián de la Constitución y cómo yo diseño un modelo. Entonces, hubieron dos posibilidades. Una a través de un tribunal por fuera del Poder Judicial, que tuviera la facultad de controlar a través de magistratura y procesos especializados, que es la posición de Kelsen, y por otro lado la posición schmittiana, que buscaba que fuera el jefe de Estado quien llevara y quisiera cumplir la norma de la Constitución. Y lo interesante de ese debate además llevaba a una discusión sobre si se podía hacer justicia, procesos desde la Constitución. Y en ese sentido Schmitt, que fue el perdedor de este debate en alguna medida, no ha sido leído, creo, correctamente en algo que él sí dijo, ¿no? Para él dijo, la jurisdicción tiene que ser un acto de subsunción. ¿Y esto por qué? Porque el modelo constitucional que se implanta como fruto de la teoría contractualista del poder, ¿no?, lleva a que en el modelo continental de la cual nosotros somos herederos, siempre encontramos y nacimos con un juez limitado en sus facultades. ¿Y esto por qué? Para eso hay que recordar esa introducción del texto de Beccaria, ¿no?, que dice al lector, y él dice pues que hasta ese momento lo que era derecho era lo que le imponía como justo al juez, de lo que él entendía como derecho. Y lo que hace el Estado constitucional cuando se empodera políticamente es sacar el derecho de la cabeza del juez y objetivarlo en normas para que lo que gobierne sea esa norma. Tanto es así que genera hasta una nueva forma de estudiar derecho, porque antes estudiar derecho era recopilaciones, torturas, etcétera, y eso era derecho, como dice Beccaria. Cuando se saca la norma de la cabeza y se ponen las leyes por fuera, los códigos, por ejemplo, provoca pues esta escuela de jurisprudencia de conceptos que generó una gran escuela en Alemania y en Italia, que tenía precisamente como virtud de que ahora el juez ya no podía decir lo que él creía que era derecho, sino que el derecho al que estaba obligado era precisamente esas normas, ¿no? Que, por cierto, con el impacto de los principios de igualdad y libertad que traía el constitucionalismo, redimensionó ese derecho. Ese derecho tenía que asegurarte que el derecho era único, que se presumía coherente, que se presumía completo y era abstracto y general, para que seamos iguales. Entonces, ese juez ya no podía hacer lo que quisiera con el derecho. Ese derecho era lo que lo gobernaba. Por eso es que el Estado de Derecho, a diferencia, y en eso puedo decir que es más o menos, creo que lo que puedo empatizar con el discurso de Juan Antonio, va precisamente, y con el garantismo, va precisamente en comprender que el juez está limitado como una garantía nuestra, ¿no? Y es por esa razón que Schmitt decía que no se puede hacer justicia de la Constitución, por lo menos en la clave procesal que conocemos, porque cuando hacemos justicia, lo que hacemos es subsunción, es decir, yo veo la hipótesis normativa, veo si el hecho calza, y si calza le aplico la consecuencia. Eso no se puede con las normas de la Constitución, que por definición son normas genéricas, abstractas, etc. Y cuando supuestamente el juez hace justicia de la Constitución, no aplica la ley, sino decide. Decide qué es lo que está aplicando. Y esa decisión es política. Entonces, lo que dice Schmitt, que creo que hay que leerlo con una atención distinta, es que efectivamente hoy tenemos como gran problema en los tribunales constitucionales, que sí es una realidad. En la Unión Europea, de 27 países, 18 tienen tribunales constitucionales,
El gran tema es cómo yo controlo al controlador, cómo yo le limito a partir de las grandes posibilidades interpretativas y argumentativas que lo hace incluso a veces establecer contra lo que dice expresamente la Constitución o la ley, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos decir que eso excede las posibilidades del derecho en clave de garantía, y más bien lo que se está haciendo, y no es malo, es política, cuando yo aplico la Constitución, porque además es lo correcto comprenderlo. Alguna vez lo conversamos también con un amigo común, con Juan Montero Aroca, que si por último yo dijera que el proceso constitucional no es un proceso jurisdiccional, sino es un proceso híbrido o político y no proceso jurisdiccional, no solo seríamos más honestos en relación con lo que se pretende a través de la justicia constitucional, sino que le daríamos poder, pero ya lo sacaríamos de esa extraña esquizofrenia que a veces los abogados tenemos que hacer, de hacer subsunción, aplicar la ley, aplicar con todas sus posibilidades interpretativas, pero cuando llega la Constitución, cuando llegan los amparos, estamos en una incertidumbre finalmente de cómo, vía la argumentación, puedo llegar a lo inverosímil, ¿no? Y esa falta de predictibilidad es precisamente contra lo que reaccionó el constitucionalismo. Y hay un autor, Ferrara, Adolfo, muy interesante, que decía que la explicación del por qué nosotros en la experiencia continental nacimos con un juez limitado era precisamente porque lo más conservador del antiguo régimen eran precisamente los jueces, ¿no? Precisamente los jueces, eran la expresión conservadora. Y es por eso que todo el pensamiento ilustrado, de la cual es hijo el Estado de la Constitución, ¿no? Que reacciona y le pone coto a las posibilidades del juez, para efecto de que aplique y trate igual a las partes. Eso es lo que se pierde en estos tribunales que pueden sonar como virtuosos, pero que habría que encontrarle una naturaleza correcta a lo que ellos hacen. Es un proceso jurisdiccional cuando tiene a la mano ese juez que si quiere se va del proceso, si no quiere se queda, a pesar que puede ser evidentemente su parcialidad, que flexibiliza las normas y consecuentemente hace un desequilibrio en la cual, bajo incluso principios que dicen expresamente el pro debilis, al final de cuentas, lo sobredimensiona y ya no es el pro debilis, porque él es el juez que es capaz de establecer, vía argumentación y una justificación, entre comillas, valorativa, decisiones en contra de lo que expresamente dice la ley. Y eso es lo complicado y lo terrible de esta situación, ¿no? Oye, yo no lo veo tan así, y esto es lo bueno de una conversación, ¿no? Que podamos disentir en busca de una solución que sea la mejor y la más interesante para el público al cual está destinada la norma. A mí me parece que la justicia del ancien régime francés era una justicia arbitraria. ¿Ya? Se hacía lo que el juez quería, exactamente. El juez no estaba atado a la ley. El triunfo napoleónico, el triunfo de la revolución, el que luego va a tirar la Declaración de los Derechos del Hombre, es un juez atado a la ley. Totalmente. Y le guste o no le guste, tiene que aplicarla. La política está en el sancionador de la ley, no en el aplicador de la ley. Y de allí la máxima durante todo el siglo XX del dura lex sed lex. Aunque no me guste, si la ley es eso, yo tengo que cumplirla, ¿no? Quiero que recuerdes que fue necesario, no sé, un siglo para que el buen juez Mañó, a partir del robo de un pan por Jean Valjean, que es Claro, la base de la novela Los Miserables, sacara a un estado de necesidad, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es parte del crecimiento de la jurisdicción, como decís vos, ¿no? Para mí, la jurisdicción es una cosa que se hace, no una cosa que se tiene. Y precisamente contra eso me parece que reacciona Carl Schmitt. Porque lo que está ocurriendo hoy es que la justicia constitucional es la que se ha autoempoderado, diciendo que en homenaje a la Constitución, que son normas superiores, prevalentes, a partir de que la Constitución es un orden de valores subjetivamente perfecto, objetivamente perfecto,
Los jueces, al aplicar la Constitución por encima de la ley, pueden hacer lo que las cosas quieren, porque aplican principios, y ahora principios implícitos, lo que es una cosa terrible. Terrible. Porque yo puedo decir que es un principio de la Constitución lo que a mí se me ocurra poder decir. Ayer hablábamos con Juan Antonio acerca de la Constitución de Bonn, que establece que el hombre tiene ante todo dignidad, que el valor supremo es la dignidad del hombre. Y a partir de eso, recordaba, que está además cualquier otra cosa en la Constitución, porque soy capaz de defender la dignidad del hombre. Yo puedo decir cualquier cosa que a mí me parezca razonable y me convenga. Me parece entonces que la imposición de este autoempoderamiento cada día mayor de los tribunales constitucionales es lo que ha hecho romper precisamente el Estado de Derecho. Socapa de que tenemos un Estado constitucional, no de derecho. El Estado de Derecho está allá por debajo, está en la Constitución. Pero atención, la Constitución no es lo que la Constitución dice, sino lo que el Tribunal Constitucional cree que dice. Y ahí estamos, mi querida amiga, como diría Mario Vargas Llosa, estamos jodidos. Cada uno puede decir lo que quiera respecto de la Constitución. Oye, y estamos en lo que está pasando en el Perú o en Colombia, cuyos dos tribunales constitucionales son expertos en fabricar cosas raras. Mira, yo te digo lo siguiente. Por ejemplo, a ver, dime, ¿qué es eso del tribunal en Perú? ¿Qué es el concepto precedente, el precedente vinculante, por ejemplo? Es una importación y no necesariamente buena de lo que existe en el common law, ¿no? Se pretende establecer una fórmula normativa desde lo que produce el Tribunal Constitucional y ciertamente ya excede lo que originalmente incluso Kelsen le quiso poner como facultad al tribunal. Mira, de lo que te he escuchado, yo estoy en el 99% igual, probablemente no haya comunicado bien. Lo que yo decía, que la crítica de Schmitt a por qué no debe haber tribunales constitucionales, ojo. Claro, su solución era quizás peor, porque era más autoritaria. Al final de cuentas, él pretendía, ¿no?, un jefe de Estado omnipresente, poderoso, que eventualmente generó una cultura autoritaria como parte de un discurso que se ha legitimado en parte. Pero lo que yo voy es que efectivamente tenemos un tribunal que precisamente en esta experiencia que estaba comentando un poco en la lectura comparada, ha tenido que tener su propia forma de seleccionar magistrados porque lo que enfrenta es una norma jurídica y política, ¿no?, cuyas posibilidades y potencia de interpretación son tantas que en realidad debería buscarse cómo acotarle al que es controlador y que no tiene quien lo controle, porque nadie controla al Tribunal Constitucional. Pero ese método de selección y lo que hace el Tribunal Constitucional precisamente confirma que en realidad es un exceso calificar, en mi lectura, a los procesos constitucionales como de naturaleza jurisdiccional. Yo, más allá de poder estar absolutamente de acuerdo que la producción de los tribunales constitucionales, cuando se le inviste de derecho, lo que hace es precisamente generar la sensación de que eso son decisiones jurídicas y lo que finalmente hace es deteriorar, erosionar el Estado de Derecho. Pero si tuviera sinceridad y se dijera, yo no voy a hacer un acto estrictamente jurisdiccional a través de los procesos constitucionales, sino estos son procesos de naturaleza esencialmente político, seríamos más honestos, porque al final de cuentas no le quitaríamos el ropaje jurídico que a veces genera la percepción de que efectivamente los tribunales hacen siempre derecho. Y como bien dices tú, el ejemplo peruano, el ejemplo colombiano, que me tocó de verdad el honor dar unas palabras en los 25 años, ¿no?, que tuvo, y me fui a Pasto, y me invitaron a mí justo después de el amigo alemán de la ponderación, que trabaja justo, es trabajado a través de Carlos Bernal Pulido, a quien le tengo mucho aprecio, pero fui muy claro. Cuando tú tienes un tribunal constitucional que corrige todo y a todos, en realidad lo que hace es, tiene un efecto erosionante
de la calidad, incluso de la representación política, porque pareciera que los congresistas pueden hacer cualquier cosa y el tribunal finalmente, la Corte Constitucional Colombiana lo corrige y hace de legislador alternativo, con lo cual pareciera que haciendo mucho bien, en realidad le hace mucho mal Pero ese es el problema, Joseph. Al no ser actos jurisdiccionales, son actos legislativos. Están Sí, normando con carácter general. Están haciéndolo, lo están subrogando a la legislatura, al totalmente. Parlamento Nacional. Y eso es lo que es impropio hasta en un Estado de Derecho. En una república no puede haber dos personas que estén, tres legislando, porque legisla el legislador con la ley, legisla el Ejecutivo con sus decretos y legisla el Tribunal Constitucional con sus precedentes vinculantes. Para colmo, el presidente lo puede, el Ejecutivo puede controlarlo al Legislativo, si no le gusta lo que está haciendo, con la facultad de veto. El Legislativo lo puede controlar al Ejecutivo juzgándolo. Pero el tercero, está normando sin ser controlado por nadie. por Es nadie. decir, la pregunta, Miguel Ángel Rosa escribió un precioso artículo hace años que decía, quid custodiet custodies. No tienen custodio alguno y entonces son libres de hacer lo que les plazca y eso es lo que está erosionando la juridicidad de nuestros países. De Porque, todo. ¿entendés? Están fallando con la ley, más allá de la ley, a pesar de la ley y contra el texto expreso de la ley. Son capaces de interpretar cosas que están implícitas en la Constitución. ¿Y eso Y es, quién lo dice en el Perú, Joseph? ¿Quién lo sostiene eso en el Perú? no, bueno, el propio tribunal, bueno, primero no tiene de verdad un interlocutor contrario, o sea, las voces son acalladas porque el poder que tiene el Tribunal Constitucional es precisamente el ser de hecho una autoridad que puede definir muchísimas situaciones. En realidad es un operador político, más allá de que sea un operador jurídico. Y Oye, cuando tú ¿quién lo dices nombra al tribunal? ¿Quién lo nombra? el Congreso, y ahora se le está exigiendo un carácter meritocrático, y te explico, Lou Fabreu era un francés muy interesante, que él decía, si vas a tener un controlador que no se controla, deberías por lo menos generar en su selección una empatía entre el legislador y el controlador. ¿En qué sentido? ¿No? Porque si nadie controla, estos miembros de este tribunal deberían tener un sentido de lo constitucional próximo a lo que está en la comunidad política. Porque si tú lo pones opositor, finalmente ocurre esa tarea que tú bien has destacado de finalmente tener más de una entidad haciendo exactamente lo mismo, rompiendo el principio de separación y división competencial del poder, que ese es un problema importante. Lo que yo sí creo es que estamos viviendo una etapa en la cual este discurso, ¿no?, de un juez constitucional, incluso ordinario, ¿no?, porque creo que el gran problema está en el comportamiento específico de algunos jueces ordinarios, pero en todos los jueces constitucionales, ¿no? En todos. Y mira que soy una persona que vengo de la especialidad y que alguna vez incluso estuve muy próximo a ser seleccionado, etcétera. Pero ahí hay un problema, ¿no? ¿Cómo tienes tú a una magistratura que no solamente la reivindique, sino que si no la reivindica, sino que además cree que es natural que tenga principios flexibilizadores de su función, que los lleva, incluso, insisto, a ser un legislador alterno o eventualmente incluso tener la licencia de hacer exactamente en contra de lo que dice expresamente la ley? Yo tengo un artículo que justo estoy por publicar de un conflicto competencial que he resuelto en el Perú hace poco. ¿Y sabes cuál es la conclusión de ese conflicto competencial? El poder ejecutivo, a través de un ministerio, va a poder dejar sin efecto los actos de ejecución de las resoluciones judiciales que tienen calidad de cosa juzgada. Como no pueden atacar a la resolución de cosas jugadas, lo que han hecho es todo acto de ejecución de una resolución de cosas jugadas en esta materia podrá ser anulada por el Ministerio de Pesquería en este caso, ¿no? Con lo cual te está diciendo de que ocurre algo completamente inédito. El Poder Ejecutivo controla al Judicial. Es de locos, es de locos, y eso está pasando, insisto, a propósito de esta magistratura constitucional empoderada, que ha generado ya no solamente esta
falsa dicotomía que tú me enseñaste, y realmente lo aprecié mucho, de que en la teoría general del proceso están los que creen que hay tantas ramas como derechos materiales que existen, o una sola, ¿no? De la cual se hace un solo método para todas las ramas. Ya, esa es dos posiciones, ¿no? Acá hay una tercera. ¿Qué es el proceso constitucional? Es lo que el tribunal dice que es proceso constitucional. O sea, ya tienes uno regulado por la ley, ¿no? Y otro desarrollado y creado desde el propio Tribunal Constitucional. Por la Cosa, mente libre del hombre. por cierto. Con lo cual volvemos al problema, ¿no? Preconstitucional. Devolvemos a entender qué es el derecho, lo que el juez cree que es derecho. Y eso es preconstitucional, es lo que reaccionó el Estado constitucional precisamente cuando, por ejemplo, Montesquieu hablaba de que el juez es la boca de la ley. No lo decía en un ejercicio retórico, lo que quería era que solamente generara derecho desde lo que decía la norma, para efectos precisamente dar garantías y predictibilidad. Eso en estos momentos no ocurre con gran sector de la justicia. Sobre Oye, todo, Joseph, a ver si yo entiendo. Yo tengo un órgano de poder bivalente. Tengo el legislativo y el ejecutivo. Tengo un contrapoder, que es el poder judicial. Es el control natural del ejercicio del poder. Y ahora tengo un extrapoder, que es contra todos y no depende de nadie, y no custodiado. Me parece que esto por lo pronto repugna a la idea de república. Pero ahora me estás diciendo vos que estamos haciendo una entidad que puede anular la cosa juzgada. Vos sabés que a mí me gusta hablar del caso juzgado, no porque se juzgan casos y no cosas. ¿ya? El caso juzgado es una institución de naturaleza eminentemente política para pacificar a los pueblos. Alguna vez dejemos de discutir alguna cosa, porque el natural animus querulandi que tenemos todos, particularmente los de descendencia española e italiana, vamos a discutir eternamente cualquier cosa con tal de no pagar, con tal de mantener nuestra necedad o lo que fuere. Pero algún día hay que ponerle fin a las cosas. Y Claro. entonces eso es el fenómeno de la cosa juzgada, como se dice actualmente. Bueno, mira, si es injusta, y dura lex et lex, vamos a hacer que alguien sufra una consecuencia disvaliosa en homenaje a que todos podamos gozar de la paz. Si ahora eso, una persona del Ejecutivo, que es poder, y contra quien se da el proceso, ahora lo puede anular, ya hemos eliminado la República, mi querido Joseph, ¿no? Y eso es para que nos empecemos a preocupar, ¿eh? Yo Y estoy angustiado con lo que se llama el neoconstitucionalismo, que es lo que han inventado algunos constitucionalistas que creen que la materia procesal constitucional, que fue originada en la Argentina, inventado por un argentino, lo sabemos todos, tiene un nombre y apellido en la asignatura. Cuando esto pasa, atención, se hace para tener réditos personales, no universales, como terminó siendo. Y ahora decimos que la asignatura, que no exige, si seguís la teoría unitaria del proceso, no hay una autonomía de la asignatura procesal constitucional. ¿En dónde está la autonomía? ¿En qué se diferencia el proceso, como método de discusión del proceso penal, de lo que fuere? No se puede distinguir. Y ahora, con esa tónica, hacemos una superfetación judicial, le damos todos los poderes del mundo. Pueden hacer lo que quieran. Es una suerte de Robin Hood, de Sherlock Holmes, de buen juez Maño y de mago Mandrake. Claro, eso no es. Una cosa no puede funcionar así. No es. Y como acabas de decir, yo estoy aterrado, por ejemplo, en Colombia. Si seguís, con alguna atención lo que pasa en Colombia en la llamada jurisdicción constitucional, es terrible. Y son pocas las voces que en Colombia se levantan en pro de esto, ¿no? Son pocas las voces. Colombia además está peor que nosotros, porque Colombia tiene además lo que Mario David García llama las altas cortes. Tiene la Suprema Corte,
la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo de la Magistratura, que tiene una importancia realmente trascendente en Colombia, ¿no? ¿Cómo ves vos eso de la superfetación judicial? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué hemos dejado que los jueces, los abogados, por qué hemos dejado que los jueces se autodefinan como esa suerte de Gardel, Robin Hood, Sherlock Holmes? ¿Por qué hemos dejado? Vos sos un abogado de pro. ¿Por qué dejaste eso vos? Bueno, lo que pasa es que hay un empoderamiento. Hay un autor, un inglés, historiador, que se llama Arnold Toynbee, y él decía que las historias normalmente se repiten, pero no a nivel circular, sino espiraladamente, ¿no? Siempre ocurre un punto común en la historia, ¿no? Y aparentemente estamos en ese punto con este discurso donde creemos, porque además el derecho constitucional ha sido eh, apropiado, ¿no?, por la teoría del derecho, con la argumentación jurídica, ¿no? Y ciertamente, pues, cuando no existe un sentido de lo que se quería políticamente, porque en el Estado constitucional, y en eso yo sí estoy de acuerdo con Javier Pérez Royo, Lucas Verdú, ¿no?, las cosas comienzan en la política y terminan en la política. ¿En qué sentido? En que ¿qué rompió, qué paradigma rompió el Estado constitucional? Rompió el paradigma de la desigualdad e instaló la igualdad. Y cuando instala la igualdad, tú tienes que establecer un derecho que todo esté conducido a garantizar en buena cuenta este mix de libertad e igualdad. Y en ese sentido, por ejemplo, es que la ley funciona como un límite para cualquier comportamiento. Pero cuando tú estableces bajo circunstancias de excepción y quieres hacer de la excepción una regla, vas a encontrar argumentaciones que se sostienen siempre en los criterios de justicia, de libertad, ¿no? Y sobre la base de eso siempre vas a encontrar elementos justificadores. El problema está en que cuando esa excepción se convierte en la regla, encuentras pues a personas que utilizando un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Dworkin, cuando pone el ejemplo de la herencia, etc., él trata de establecer una regla, ¿no?, que finalmente tiene una... Explícalo, por favor, explícalo para quien nos está escuchando. Explícalo. Lo que pasa es que, claro, pone el ejemplo de un hijo que eventualmente mató, ¿no?, vamos a decir, a su padre, y que consecuentemente hay una legislación que igual lo pone heredero. Entonces, ahí aparentemente presenta la situación injusta que efectivamente él igualmente podría tener una herencia. Eso ya el derecho materialmente en muchos casos ya lo ha resuelto, pero sobre la base de esa situación, en una situación donde no hay esa solución, dice que el proceso debería servir para efectos de buscar una fórmula donde se haga justicia, ¿no? Pero esa es la excepción, porque creo que casi todos nosotros, la regla no No va por... matamos a nuestros padres. Claro, o sea, yo no puedo establecer sobre la base de eso, abrir el abanico de posibilidades para efectos de que vía argumentación yo finalmente me aparte o vaya contra el texto expreso de la ley. Entonces, yo creo que ha habido un apoderamiento, insisto, de la teoría del derecho, y más que la teoría del derecho, los efectos o las vocaciones argumentadoras, que al final de cuentas incluso algunos de los grandes argumentadores, como el caso hubo con el caso del juez Garzón, ha tenido que recular, porque antes ponía un ejemplo, ¿no?, que ha tenido que recular el más grande argumentador ahorita en la realidad hispana, como es el profesor Atienza. Y así lo vamos a ver, porque al final de cuentas, nosotros tenemos que comprender, ¿no?, que el derecho no se construye de las excepciones, por el contrario, son las excepciones que eventualmente podrán o ser un costo por último, o finalmente tener una forma excepcional de tratar, pero de ahí generar una nueva regla, ese es el problema, ¿no? Y ahí tú Oye, lo... ¿qué es lo que la Argentina y para América Latina, con trascendencia notable en el continente, ha hecho un talentoso procesalista que es Jorge Walter Peirano, que se autodenomina el autor o el juez de la excepción? Él saca la carga dinámica como excepción, la autosatisfactiva como excepción, y de allí hace la regla general, haciéndole un mal al derecho, perdiendo calidad de juridicidad, a tal punto que yo creo que hay cosas que no tienen retorno, ni en tu país ni en el mío.
No. de cosas que se han adueñado, ¿no?, de las situaciones. Y la juventud que estudia poco le da adelante con estas cosas, sin advertir que se pierde libertad, en nombre de valores como la justicia y la verdad, que son los valores que estás diciendo, que son los que se mentan al efecto, estamos perdiendo libertad. Y eso a mí me aflige mucho, sobre todo porque la libertad es el máximo valor al cual vos y yo podemos aspirar constitucionalmente o políticamente. Y la seguridad que viene como una condición previa para el desarrollo de todos los pasos que tú tienes que establecer. El gran problema, insisto, es que estamos, y yo tengo una frase que siempre cito cuando lo digo a mis alumnos tuya: el juez que puede hacer mucho bien como mucho mal. Y esa es una regla que hay que comprender, que era lo que identificaba al juez previo al modelo constitucional y republicano de gobierno. O sea, cuando tú tienes a alguien que para decir que es lo justo es lo que él cree que es justo, ya, se acabó la discusión sobre las seguridades de tu libertad, de lo que vas a hacer, de lo que puedes hacer. Y eso yo creo que es un grave problema que enfrenta, pero que hoy, a diferencia de un juez en la ordinariedad que tú puedes, por último, discutirlo, eso no lo discutes en las justicias constitucionales. En la justicia constitucional más bien se entiende esas facultades como naturales, porque es el llamado, entre comillas, para por encima de la norma, desarrollar y generar lo que se entiende como una situación justa, ¿no? Eso, un defensor de la Constitución, finalmente tiene que convertirse en un juez preconstitucional. Esa es la paradoja, porque al final de cuentas, la importancia, y eso lo decía Norberto Bobbio, que por qué se le pone al juez en el Estado de Derecho la ley como límite, porque hay un nuevo derecho que precisamente está desarrollándose con la vocación de asegurar nuestras libertades y la igualdad. Entonces, en ese derecho tenemos que ser iguales en ese derecho, iguales ante ese derecho e igualdad jurídica. Entonces, todo ese marco de orden filosófico tiene que ser el organizador del comportamiento de todos los operadores en general, pero en particular de los jueces. Por eso es que yo siempre sostengo que la imparcialidad es la expresión procesal y necesaria del principio de igualdad político. O sea, si no existe eso, no solamente es porque hay un trato desigual invalidador, no, sino porque rompe esencialmente el parámetro que organiza el derecho, porque el derecho es hijo de la política. O sea, el cambio en la política, ese cambio que supuso decir que somos nosotros los constructores del poder y el Estado en el pensamiento contractual rusoniano, nosotros somos los que creamos el poder y el derecho. Entonces, por eso es que nosotros y nuestros derechos están antes que el poder y el Estado. Si eso es así, tú no puedes tener a que el Estado, en cualquiera de sus formas, pueda tener libre albedrío para desarrollar cómo ejerce su función. Y ese es una característica de este juez que decide en vez de aplicar la norma. Y eso yo creo que es un problema que tenemos que considerar. Este comportamiento por fuera, al margen, en contra, invocando valores y principios, finalmente es lo que no quiere la Constitución. Es lo que no quiere la Constitución. Por eso es que nosotros, tú y yo, hacemos todo aquello que no está prohibido. En cambio, el Estado, como garantía de nuestros derechos, solo hace aquello que le está permitido. ¿Y cuál es lo que le está permitido al juez? El marco de lo permisivo para el juez es lo que dice la Constitución y la ley. Eso es la competencia sobre la cual desarrolla su trabajo. Por fuera de eso, está haciendo ejercicio inconstitucional de la función. Qué bien que lo has dicho, Joseph, qué bien que lo has dicho, porque a la postre, el juez lo que está haciendo con eso es no aplicar el derecho, que es de todos, sino su moral, que es propia. Después de una moral distinta de la mía, y me juzga a mí moralmente, no jurídicamente. Confundir derecho con moral o moral con derecho es lo que está haciendo actualmente todo y cada uno de los tribunales constitucionales de América Latina. Es decir, sobre socapa de que juzgan políticamente, se enancan en sus propias morales los jueces que actúan, que no sé de qué se trata,
si son amorales, inmorales o apenas morales, tienen una pena moralina, Y, y como, con como esto, y diría con, Rubén Darío, ¿no? y con esto permíteme y pensar que el paso del oscurantismo intelectual del medioevo a la modernidad pasó precisamente con el divorcio entre lo moral y lo político, en lo moral y el derecho, ¿no? Esta kantiana percepción de decir que el derecho es la moral objetivada y que el derecho es lo que debe gobernar, es lo que se ha perdido en este mundo que tiene, insisto, está reciclando al momento anterior a lo constitucional. Repetime esa idea, explícamela bien, por favor, mejor, para que nos esté escuchando. Listo. Lo que yo digo es lo siguiente. El medioevo, ¿no? Impregnado casi de una forma de gobernar teocráticamente, ¿no? Con una iglesia empoderada, donde imponía su regla y su moral, fue superado precisamente con expresiones culturales como el Renacimiento, el humanismo, el Renacimiento, y que finalmente tuvo un corolario en lo político, que fue reconocer en Maquiavelo el inicio de la modernidad cuando él hace un divorcio entre lo moral y lo político, entre lo moral y el derecho. Eso es lo que distingue a la etapa de la modernidad, de la cual el pensamiento constitucional es hijo de la misma. Entonces resulta siendo de que ahora queremos nuevamente confundir la moral con el derecho, la moral con la política, con lo cual materialmente hablando es un reverdecer, un recordar, es volver a la etapa medieval, solamente que con un discurso más sofisticado. Pero materialmente hablando, es volver a esa etapa donde lo moral y lo político y el derecho es una sola cosa. Oye, estás diciendo que queremos, no, no lo queremos, lo No, sufrimos. no, no, Lo quieren 5 personas de un tribunal o 7 personas de un tribunal, que vaya a saber de dónde salieron. no, no, cuando estoy tratando de responder a la pregunta es cómo No, es no, que, yo sé, lo entiendo, pero te pongo la palabra, porque yo no lo quiero eso, ¿no? Pero sí, alguien lo quiere y alguien me lo lo quiere impone. y de repente hasta de buena fe, pero no entiende porque no conoce ni la historia, ni la filosofía, ni un poco el derecho, de comprender que ese volver de combinar moral con derecho, ¿no? Es justo lo contra lo que reaccionó el Estado moderno, lo que nos sacó de la Inquisición, lo que nos sacó de la etapa medieval, de ese mundo casi teocrático, que es lo que reaccionó la humanidad. Y es lo que de alguna manera materialmente estamos escuchando. Es inmoral, está bien, puede ser inmoral, pero no necesariamente ilegal. Y esa digresión es lo que debemos nosotros estar llamados a rescatar como un triunfo de la humanidad, ¿no? Oye, qué bien que lo estás diciendo, ¿no? A la postre de todo esto es una pérdida de organización republicana. Total. Yo creo que la humanidad ha pasado siglos para concebir la república. Otro día recordaba con Mario David García que los expertos en republicanidad somos los americanos. Cuando importamos pensamiento europeo, importamos pensamiento monárquico, que es lo que tradicionalmente, y hasta en la actualidad, en muchos países, hablamos de monarquía, constitucionales, pero monarquías al fin. España, donde estamos abrevando nosotros todo este problema de la argumentación, es una monarquía hasta el día de hoy. Me he tomado el trabajo, y lo habrás hecho vos también, de revisar las constituciones europeas, en cuál de ellas aparece la idea de debido proceso, el sintagma debido proceso, con toda la connotación jurídica, política, semántica que eso tiene. Ninguno. Cuando vos hablás de república en España, lloramos. La idea de república costó cientos de miles de muertos. Total. El Valle de los Caídos, una grieta que sigue todavía. Estamos desenterrando gente muerta hace decenas de años. Y eso me parece a mí que estamos haciendo mal, ¿no? En lugar de abigarrarnos, de abroquelarnos en nuestro pensamiento republicano, en el cual llevamos ya 200 años, seguimos importando ideas monárquicas, invocando constituciones monárquicas.
o trayendo doctrinantes monárquicos en países o de países donde aún persisten las ideas nazifascistas o comunistas, que estamos lo mismo, ¿no? Son todos extremos de un lado o del otro, extremismos de derecha, extremismos de izquierda, y eso a mí preocupa, por lo menos a mi edad, me preocupa mucho. Yo no creo ver esto, una salida elegante para esto. Tal vez vos veas para tus hijos, yo ya no. Pues ¿cómo salimos de esto en el Perú? El otro día, charlando, ya no recuerdo con quién, recordé que Mario Vargas Llosa, que es un novelista que yo admiro y sigo en toda su producción, al empezar la novela preciosa que se llama La conversación en la catedral, de un bar de la ciudad de Lima, cercano al tribunal, el autor le pregunta a su amigo de apellido Zavala: oye, Zabalita, en la primera página, ¿te acuerdas de esa, no? Oye, Zabalita, ¿en qué momento se jodió el Perú? Qué frase tan linda, tan decidora, tan preocupante para Perú y para Argentina. Y yo, parodiando esa frase, digo, ¿en qué momento se jodió la justicia americana, Joseph? Perú fue un dechado de virtudes jurídicas. Perú tiene un inventario de juristas de primerísima línea. Se hizo buena juridicidad desde la colonia hasta hoy. Sigue habiendo juristas de la mayoría. Vos sos uno de ellos. Oh, te ¿Y agradezco. por qué se jodió el Perú? Explícame con esto. ¿Cuál fue el motivo? Oye, porque el Perú está jodido, mi querido amigo, ¿eh? Sí, totalmente. Y creo que más allá de que siempre uno tiene la esperanza de que esto cambie, yo recuerdo, hay un textito de Sartori, para efecto de dar una explicación general y después un poco entrar al Perú, que decía que el problema que vivimos nosotros, que es una continuación del Homo Videns, ¿no? Donde él dice que el problema de este Homo Videns, que es un hombre que ve y conoce por lo que ve, ha renunciado a la capacidad de reflexionar, ¿no? Y un poco la idea de que la Constitución es hija de un momento maravilloso de la humanidad que es la Ilustración. Yo tenía una frase muy bonita que siempre la destaco en mis participaciones que dice que la frase era atrévete a pensar, ¿no? Y Sartori dice pues que lamentablemente, y un poco en consonancia con eso lo dice el propio Luigi Ferraioli, que el problema está en que estamos en tiempos donde más se siente que se piensa, en un momento donde hay más sensación que comprensión, y que en ese desarrollo de este mundo de sensaciones, poco futuro tiene a veces, o más complicado tiene el futuro, los límites de la Constitución, que por definición nace como los límites. Cuando nace en el federalista es la expresión de esa discusión entre Madison y Jefferson, y entre esas discusiones está cuál es la regla que debe gobernar, la de la Constitución o la de la mayoría, como decía Jefferson. Y ganó la Constitución en el sentido de ser los límites para efecto de que no tengas los ejercicios abusivos y arbitrarios de las mayorías que invisibilizan a las minorías. Porque si el principio político que organiza el Estado es la igualdad, el pluralismo es la expresión política del mismo. Y en lo plural estamos todos. Entonces, pero eso genera límites. Y el límite estorba cuando no se entiende, ¿no? Cuando no se entiende es una molestia. Por eso es que en el mundo de las sensaciones, los discursos autoritarios, los discursos arbitrarios, incluso llenos de buenas intenciones, como vienen a ser estos jueces que pueden hacer lo que quieren, son bien recibidos. Entonces, de alguna manera, el tema más bien es cómo no hemos avanzado en el desarrollo de la comprensión de que vivir en un mundo conforme a la Constitución resulta siendo una evolución y no una involución, y que por el contrario, el desarrollar espacios de libre albedrío para el Estado y sus funcionarios, entre los cuales está el juez, es efectivamente una involución,
¿cuántas veces hemos escuchado nosotros que los jueces estos no quieren ser invitados de piedra, dice? Cuando nadie quiere eso, sino que quiere que conforme y adecue su comportamiento y su decisión, ¿no? Que es la forma como habla el juez, conforme a lo que dice la Constitución y la ley. Entonces, hay un problema estructural en el ambiente, en el contexto, que estamos llenos de sensaciones, hemos perdido la capacidad de interactuar con el objeto de conocimiento, hemos declinado en la condición de Homo sapiens para que nos gane el Homo videns, y ese Homo videns está más gobernado, ¿no? Por lo que ve, por lo que siente, y es más, le asusta lo que no comprende y le molesta los límites. Entonces, eso creo que es un elemento común, y por eso es que en algún momento, incluso hace poco hemos estado, y hoy estamos asistiendo a discursos que eventualmente desconocen este sentido de los límites y generan, incluso con buena fe, con buenos discursos autoritarios que se van empoderando poco a poco en la sociedad. Y eso es lo que creo que eventualmente tendrá solución. Creo que va a ser personas como tú que se esfuerzan en el día a día y que hacen siempre mejores y mayores cosas que un modesto profesor de Derecho Constitucional, pero tú lo haces con tu autoridad y con tu capacidad de difusión. Esto es una tarea de todos. Es como yo cuando le digo a mi hija, a la chiquita, y le digo, lee, porque cuando tú lees y tú escuchas esta frase, andaba por este pasaje en medio de unas montañas y al final de la montaña veía el caballo, ¿no? Tú defines la montaña, si tenía árboles, si no tenía árboles. Tú ves el caballo, ese caballo es blanco, negro, es un caballo árabe, es un caballo, un pony, ¿no? Entonces, tú eres el que construyes y decides en el marco de tu libertad. En cambio, cuando tú vas viendo un video de lo mismo, el que hizo el video te puso el becerro, te puso el caballo y te puso el color del caballo y el tipo de caballo. Y es ahí donde nosotros perdemos actitud crítica, ¿no? Y es ahí donde vamos reconduciendo y nos vamos gobernando por lo que otro dice, en vez de decidir en el marco de nuestras libertades lo que queremos. El Estado de la Constitución le importa una categoría nuestra, la de ser ciudadanos. No ser personas solamente, sino ser ciudadanos, conscientes de nuestros deberes, de nuestros derechos y de lo que podemos hacer respecto a la sociedad y al futuro y al derecho que queremos, ¿no? Oye, Joseph, un precioso mensaje, ¿eh? Estamos llegando a la hora de esta charla. Yo quiero que en esta tónica, para terminarla, y en orden a lo que estamos hablando, le des un mensaje a tu hijita. De nuevo, ya no a partir de esa lectura, sino a partir de un pensamiento que vos querrías legarle a ella, en orden al mantenimiento de la libertad y al acatamiento de la Constitución. Y con eso nos despedimos. Bueno, yo le diría, y alguna vez he intentado decírselo cuando estaba más pequeña, pero creo que si en algún momento esto sirve, se lo diría hasta con emoción. Este mundo es distinto hace menos de 250 años. Hace menos de 250 años apareció una idea que se empoderó políticamente y que nos hace creer que en este mundo todos somos iguales, a pesar que somos naturalmente desiguales. Y ese es el mundo que poco a poco ha ido transformándose para efectos de que todos tengamos en pie de igualdad las mismas oportunidades. De tal manera que, si este es un mensaje para mi hija, yo le diría, ten conciencia de ello y defiende este mundo de libertades. Porque gracias a este espacio, tú podrás tener iguales o mejores oportunidades que cualquier persona. Tú podrás tener la posibilidad de gritar lo que quieras a quien quieras y decir lo que absolutamente piensas sin temor, ¿no? Y sin ningún tipo de preocupación. Y también embárcate en la tarea, creo yo, de construirte como ciudadana para efecto de sostener este mundo contra aquellos que entienden que pueden hacer desde la función que tienen lo que quieren, cuando eso no es así. El que puede hacer lo que quiere mientras que no esté prohibido eres tú. Ellos no, ellos solamente pueden hacer
lo que les está facultado. Esa es la garantía de tu libertad y de todos los que estamos en este mundo. Oye, precioso, me encantó. Lo hago propio para mi nieto eso, ¿eh? Joseph, te agradezco tanto esta conversación. Disfruté mucho de ella. Aprendí, como siempre. No, yo Estoy aprendo. contigo. Un abrazo fuerte. Lo Hasta mismo. siempre y hasta muy pronto, Joseph. Mi afecto para los tuyos. Gracias. Abrazos, saludos.